Hola, este es el curso de números de tercer ciclo y este video muestra los números primos y su estudio y algunas aplicaciones que tiene. Algo importante es que a través de la historia este concepto ha sido uno de los más investigados en el área de teoría de números, pues su concepto es bastante complejo, no deja de ser fácil. Entonces, a través de la historia muchos matemáticos se han dado la tarea de estudiar en teoría de números particularmente los números primos y algunos teoremas. Precisamente algunos teoremas que tenemos acá realmente existen un montón, pero quisimos mostrarles algunos interesantes por diversas razones. Por ejemplo, el teorema de Dirichlet lo que dice es que si yo tengo dos números primos relativos, ¿okay? O primos entre sí, entonces va a existir un número infinito de números primos de la forma A más KD, donde K pertenece a los números enteros. Entonces se van a poder obtener números primos de esta forma. Algo importante es que el teorema dice que no todos los valores de esta que me va a generar esta asociación son números primos, eso no todos, pero sí nos va a generar una cantidad infinita de números primos. Entonces es una forma para obtener ahí una lista de números primos. Interesante. Luego el teorema de Bertrand lo que habla es que para todo n mayor que 1 siempre va a existir un número primo p, tal que p está entre n y 2n. Por ejemplo, para el caso más pequeño, para n igual 2, entonces tenemos que entre el 2 y el 4 va a existir un número primo, que en ese caso es el 3. Esto es bastante interesante, digamos, por ejemplo, a nivel de secundaria, ya podemos garantizar, este teorema nos puede garantizar, por ejemplo, que un estudiante averigüe un número primo entre el 15 y su doble, en ese caso sería entre el 15 y el 30, y sabemos que va a existir. Este teorema nos garantiza precisamente eso. Luego es otro teorema muy famoso, que si 2 a la p menos 1 es primo, entonces p es primo. Entonces en este caso, por ejemplo en el caso de 7 yo lo puedo escribir como 2 a la 3 menos 1. Y como podemos ver, 7 es primo, entonces lo puedo establecer p y p vale 3 en ese caso. Muy importante, el teorema va en una sola dirección, o sea, no es un sí y solo sí. No se cumple necesariamente que si p es primo, el resultado de 2 a la p menos 1 es primo. No necesariamente se cumple esa condición. Muy bien, y luego el teorema de Helmont lo quisimos colocar acá, principalmente porque es interesante ahí analizar que este teorema se demostró en el 2013. Entonces, cómo esta área se ha estado desarrollando, inclusive en los tiempos actuales aún. Que lo que dice es que todo número impar mayor que 5 se puede escribir como suma de 3 números primos. Entonces, un ejercicio ahí interesante en secundaria es darles un número impar y que lo escriban como la suma de 3 números primos, que ya el teorema de Helmont nos dice que existe y que siempre va a existir. ¿Okay? Bien, después quisimos colocar algunos polinomios interesantes que me generen números primos. Esto es muy útil porque si queremos algún número primo para alguna prueba, algún ejercicio, etc., podemos utilizar precisamente estos polinomios. Entonces el polinomio n cuadrado más n más 41 me va a generar números primos con valores de n entre 0 y 39. ¿Okay? El polinomio 36n cuadrado menos 810n más 2753 me genera números primos entre 0 y 44. Y ahí luego este otro de grado 3 nos genera números primos entre el 0 y el 46. Hay algunos números que se repiten, que al final hay como 42 primos en total, pero si todos los valores de n entre 0 y 46 me van a generar números primos. Algo interesante de esto es que, por ejemplo, este polinomio fue en un sitio web, ¿verdad? Se puso un concurso de averiguar cuál es el polinomio de grado hasta 10 inclusive que me genere más números primos, y de hecho este polinomio salió precisamente a través de ese concurso, y que lo hicieron, eso sí, siempre con la ayuda de software matemático. ¿Okay?
Bien, luego queremos mostrar algunas funciones interesantes de números primos. Por ejemplo, la función indicatriz de Euler, que lo que nos da como resultado es la cantidad de primos relativos de n menores que n. ¿Ok? Y entonces se define, ¿verdad?, como n por la productoria de 1 entre 1 menos p, donde p divide a n y p tiene que ser primo. ¿Ok? Entonces son todos los primos que dividen a n. Los haremos 1 entre 1 menos p, los multiplicamos y los multiplicamos por n. Por ejemplo, para obtener todos los números, ¿cuántos números primos relativos menores que 70 tiene 70? Entonces sería 70 y el 70 tiene 3 números primos que son divisores, el 2, el 5 y el 7. Entonces sería 1 menos un medio, 1 menos un quinto, 1 menos un séptimo. Y a la hora de resolver esto nos da 24. Entonces el 70 tiene 24 primos relativos menores que 70. Esto es lo que nos da la función indicatriz de Euler. Y la otra función interesante es la de obtener la cantidad de divisores de un número, donde la cantidad de divisores de un número se define como la productoria de los alfa i más 1, en donde esos alfa i son los exponentes de los números primos, donde n está descompuesto, o n está escrito de la forma en su descomposición canónica. Entonces se le suma 1 a cada uno de estos exponentes y multiplican. Y esa es la cantidad de divisores que tiene un número. Por ejemplo, en el caso de 700 se puede escribir como 2 a la 2 por 5 a la 2 por 7. Entonces, la cantidad de divisores de 700 sería 2 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1, que sería 18. Entonces 700 tiene 18 divisores. Bien, y luego, ya para finalizar, algo muy interesante y que precisamente a través de la historia ha sido un dolor de cabeza es cómo determinar si un número es primo o no. Entonces, veámoslo con un ejemplo. En caso de 1093, ¿ok? Entonces, en el caso de 1093, si quisiéramos que es primo como primera opción, que de hecho sería, creo que muy ilógica hacerla, pero es una primera opción, sería dividir por todos los números entre el 2 y el 1092. Entonces, si vamos dividiendo todos los números entre el 2 y 1092, hacemos las divisiones, y ninguno de ellos divide a 1093, entonces significa que 1093 es primo, porque solo el 1 y el 1093 los dividirían. Esto, insisto, eso no se hace en la práctica, obviamente. ¿Por qué? Por varias razones, porque de hecho, viene la segunda opción, porque uno nunca va a dividir por números mayores que la mitad de 1093. ¿Por qué? Porque ya todos los números mayores que la mitad, nunca van a ser divisores. ¿Ok? Entonces, una opción sería dividir por todos los números entre el 2 y el 546, cosa que sigue siendo sumamente tediosa. ¿Ok? Entonces, tampoco nos funcionaría mucho para determinar si este número es primo o no. ¿Ok? La otra opción es dividir no por todos los números menores que 546, sino por todos los números primos menores que 546. Ya esta lista se reduce, ya que ya van a haber mucho menos números. Sin embargo, tiene el gran problema de que habría que saberse todos los números menores que 541, los números primos menores que 541. Entonces ya eso también es un gran obstáculo. ¿Okay? Y por último, y que de hecho precisamente es lo que queremos mostrar aquí, y que ya es el método mucho más eficiente para calcular si un número es primo o no, es dividir por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y 31. ¿Por qué solo por estos? Porque precisamente existe una propiedad que nos garantiza que para obtener si n es primo o no, basta con comprobar si n no es divisible por todos los números menores que raíz de n. Eso se puede demostrar ahí fácilmente, pero no lo vamos a hacer, sino más que todo lo que importa aquí es la aplicación. Entonces, para determinar si un número es primo o no, lo que hacemos es calcular la raíz, en este caso la raíz de 1093, y todos los números menores que la raíz de 1093 primos,
hacemos la división entre 1093 y de ahí ya calculamos si es o no es un número primo. Obviamente, entre esos tres métodos, el mucho más fácil sería el cuarto en este caso, ¿verdad? Porque tendría que hacer solamente esta cantidad de divisores, que realmente es de divisiones, que es bastante pequeña. ¿Okay? Esto es muy útil y sí es importante que a nivel de secundaria, inclusive los estudiantes lo conozcan. No tal directamente en séptimo año, pero sí posteriormente, y es una aplicación también de radicales cuando se ven en noveno año los números reales. ¿Okay? Bien, no deje de seguirnos en nuestras diferentes páginas que tenemos y sitios que tenemos para ustedes: Reforma Matemáticas Costa Rica en Facebook, Reforma Mate CR en Twitter y en YouTube, Reforma Matemática CR, y en nuestra comunidad virtual, reformamatemática.net. Muchas gracias.